vamos a comenzar porque, pues, en honor a los puntuales, les voy a compartir la pantalla. Bueno, ¿de qué vamos a platicar en esta sesión? Vamos a platicar del famoso kit de herramientas participativas, que ya lo teníamos pendiente antes de mi enfermedad, pero bueno, terminando, me sirvió un poco como medicina para entretenerme en otras cosas. Y bueno, pues el objetivo, déjenme quitar esto, el objetivo que pretendemos, pues es revisar para todos los que tienen dudas de las herramientas del kit. Básicamente son 3 temas los que vamos a tocar. Primero, cómo funcionan las plantillas interactivas y cómo utilizarlas. Luego vamos a ver cómo utilizar los prompts. Y por último, las dinámicas para grupo, que digamos que son las 3 herramientas participativas que le estamos compartiendo en el kit. Entonces yo les pido que en cualquier momento, si tienen alguna duda o comentario, pues por favor externen, porque pues este es el objetivo de esta sesión. Bueno, a ver, quisiera decirles que las herramientas participativas, todas las que les vamos a compartir, tienen que ver con el concepto de aprendizaje experiencial. Y si ustedes recuerdan, Kolb en su modelo de aprendizaje experiencial habla de 4 etapas. Primero, que vivamos una experiencia. Segundo, que reflexionemos sobre esa experiencia. Tercero, que realicemos una conceptualización de aquellos puntos que reflexionamos y que lo experimentemos. Y de esta manera, pues otra vez volvemos a tener una experiencia. Esto es lo que maneja el ciclo de Kolb. Bueno, algunos de ustedes saben que yo estudié psicología en la UNAM. Y en la UNAM, pues la corriente es la conductista. Y de alguna manera, pues el aprendizaje por aprendizaje y error es una de las herramientas de las cuales vamos a platicar, o de las metodologías que vamos a platicar, porque muchas de las herramientas que vamos a comentar tienen que ver con esa metodología de aprendizaje por ensayo y error. Y el ensayo por ensayo y error tiene una característica especial. A ver, sí sigue el ciclo de Kolb, pero las 2 etapas de reflexión y conceptualización se dan en un proceso inconsciente. Esto es, en lugar de esas 2 etapas, hay una cognición adaptativa básica. Entonces, a ver, el aprendizaje por ensayo y error también cubre el mismo ciclo de Kolb. La única diferencia es que el proceso de reflexión y el proceso de conceptualización se da de forma inconsciente. Pero a fin de cuentas vamos a ver que sigue el mismo modelo. Bueno, a ver, les compartimos 6 plantillas interactivas PowerPoint que tienen que ver con cuestionarios. A lo mejor alguno de ustedes que participó en alguno de los cursos que he manejado, yo frecuentemente utilizo estas plantillas para generar aprendizaje. A ver, estas plantillas nos permiten generar o reforzar aprendizaje. La puedo utilizar para cualquiera de las 2 enfoques. Yo muchas veces le he orientado a generar nuevos aprendizajes, pero también, vuelvo a insistir, podemos utilizarlas para reforzar los conocimientos adquiridos y hacerlos de forma atractiva, que creo que esta es la parte verdaderamente importante, y que son plantillas que provocan que las personas puedan participar activamente en el aprendizaje. Bueno, a ver, de las plantillas que les compartimos en el kit, existen 2 que son cuestionarios simples que ahorita les voy a enseñar cómo se utilizan, y 4 que son cuestionarios que utilizan Visual Basic. Y algo muy importante es lo siguiente, a ver, aunque son cuestionarios que utilizan Visual Basic, la realidad es que aunque no conozcas nada de Visual Basic, con
los ejemplos que te voy a comentar, pues los puedes utilizar sin ningún problema. ¿Cuál es la idea de estas plantillas? Ahorrarte trabajo. ¿Por qué? Porque desarrollar estas plantillas, yo digo que no son complejas, pero sí son y requieren de mucho trabajo. Entonces, bueno, las plantillas interactivas tienen esa característica. Te lleva mucho tiempo desarrollarlas y eso es lo que a veces hace que no sean tan atractivas, pero la idea era compartírtelas para ahorrarte eso, el que la tengas que invertir mucho tiempo para diseñarlas. Y bueno, vamos primero con la primera que les compartimos. A ver, ¿qué es una plantilla? Donde está estructurada de la siguiente manera. Hay una serie de cruces arriba, que en esas cruces, si leyeras el manual, dice que ahí debes poner la pregunta. Entonces, en lugar de las cruces, debes borrar las cruces y poner tu pregunta. Y en este caso, dice verdadero. A ver, ¿por qué dice verdadero? Porque esta plantilla está diseñada para que la respuesta correcta sea la verdadero en lugar del falso. Bueno, a ver, entonces tienes dos plantillas que son cuestionarios simples y 4 que tienen Visual Basic, que tienen esa característica. Ahora, voy a compartir pantalla para que liguemos qué tenemos que hacer en la parte de Visual Basic. Miren, en la parte de Visual Basic, normalmente, en tu PowerPoint no vas a tener aparentemente una opción que ustedes pueden observar que aparece en la parte de arriba que dice programador. ¿Sí? Esta parte aparentemente no la tiene tu PowerPoint, pero sí la puedes agregar y es muy fácil agregar. Te vas a la parte de archivo, te vas a la parte de opciones, que se encuentra totalmente abajo, te vas a la parte de barra de herramientas y en esta parte te vas a encontrar una opción que se llama programación. En mi caso se llama programación. Y lo que haces es darle clic para que te le agregue al menú de tu PowerPoint. Entonces, bueno, eso es lo que tienes que hacer para que tengas la opción de trabajar con las plantillas de Visual Basic. Bueno, si yo le doy a programación, entonces me va a dirigir justamente a esta parte que es, digamos que el menú de Visual Basic. Pero lo que va a suceder para que yo pueda operar mis plantillas PowerPoint con Visual Basic es que me debo ir a la diapositiva, aquí me voy a la diapositiva, y entonces voy a compartir, aquí está, y lo que debo hacer es doble clic sobre el cuadrito de respuesta. ¿Sí? Aquí, como no es un cuadro real, sino es un cuadro nada más de imagen, no me aparece. Pero a ver, ¿qué va a pasar? Cuando le dé yo doble clic a este cuadrito, lo que me va a aparecer es esta opción que les voy a compartir. Déjenme ahora. Ok. ¿Qué va a aparecer? Te va a aparecer esta parte. Este cuadro de texto que es de Visual Basic. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en este cuadrito? Miren, hay dos campos que son los que tienes que cambiar o corregir. El primero de ellos, que está circulado, aparece una C con minúsculas. Esto quiere decir que los participantes tienen que poner como respuesta una C en minúsculas. En el momento que pongan una C en minúsculas, la va a tomar como respuesta correcta.
Si pone una C con mayúsculas, la va a tomar como error. Entonces, sí hay que aclararles muy bien que deben ponerla en mayúsculas o en minúsculas. Entonces, lo único que tengo que cambiar en esto de Visual Basic es la respuesta. Quiero pensar que la respuesta es motivación. Entonces, tengo que ponerle ahí motivación. Quiero pensar que la respuesta correcta es aprendizaje. Entonces, tengo que poner entre comillas aprendizaje. Y eso es lo que deben poner en el cuadro. Ese es el primer cambio que tengo que hacer. El segundo, que es el segundo circulito, que aparece un 6. Lo que quiere decir es que cuando la respuesta esté correcta, me va a dirigir a la diapositiva número 6. A ver, estos son los dos únicos datos que tengo que modificar. El primero es la respuesta que deben dar como correcta y segundo, a qué diapositiva me debe de dirigir. Obviamente las plantillas que les enviamos ya está puesta la diapositiva correcta. Lo único que podrías cambiar es la respuesta que quieres sea como correcta. Entonces, a ver, repito, tienes que abrir tu opción de programador. Una vez que la tienes abierta, le das clic sobre la respuesta correcta, que sería este cuadrito, le doy doble clic dentro del cuadrito y me va a aparecer esto, donde tengo que corregir la respuesta correcta y tengo que corregir hacia qué diapositiva me va a dirigir cuando dé la respuesta correcta. Y le dé sobre el botón de continuar. Cuando le dé el botón de continuar, me va a llevar a la respuesta correcta. Entonces, a ver, eso es lo único que debería pasar. Y es lo que aparece en el manual que acompaña a estas diapositivas. Si ustedes observaron, todas las plantillas tienen un manual. Esto que se lo estoy diciendo verbalmente es lo que aparece en el manual paso por paso. Entonces, si todavía tuvieran después alguna duda, pues tienen dos opciones, o ver este video o en el manual lo sigue y el manual les dice exactamente lo que tienen que hacer. Entonces, estos serían los dos tipos de plantillas que tienen que ver con cuestionario. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren hacer un cuestionario, pueden utilizar cualquiera de estas plantillas, ya sea con Visual Basic o con un cuestionario sencillo. A ver, quiero hacerles una última aclaración, que esto hay que tener mucho cuidado. Cuando tú utilizas las plantillas con Visual Basic, PowerPoint tiene dentro de su estructura el cuidado de protegerte que no entren archivos maliciosos. Entonces, como los archivos maliciosos son hechos en Visual Basic, cada vez que utilices una plantilla con Visual Basic, te debe aparecer a ti o al participante un mensaje que dice justamente eso. A ver, esta plantilla tiene Visual Basic, entonces puede ser peligrosa. Dale un clic si aceptas abrirla o no le des clic y entonces no te la va a manejar en la parte Visual Basic. Entonces, si no le das clic, la plantilla no va a funcionar. Esto por más que le pongas no va a funcionar. Si le das clic, entonces la plantilla sí va a funcionar. Entonces, siempre que utilices esas, hay que hacerle la aclaración a los participantes que les va a aparecer ese mensaje en el momento que la abran y que le tienen que dar clic en aceptar para que la plantilla funcione. Ahora, debo decirles que estas plantillas de Visual Basic a mí me han permitido hacer muchos escape room. ¿Por qué? Porque entonces el participante no puede ver las respuestas correctas. Entonces tiene que, a fin de cuentas, poner en modo presentación y contestar. Entonces, todos los escape room que yo he hecho están hechos con Visual Basic. ¿Por qué? Pues porque esa característica especial. Ahora, la que trabajo con cuestionarios, yo lo utilizo mucho, como decía,
para que la gente participe. En lugar de darle la teoría, les comienzo a presentar las preguntas y ellos van descubriendo por aprendizaje de ensayo y error cuál es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que podría decirle de estas plantillas de cuestionario. Preguntas, dudas. Los veo muy callados. No, seguros. No, aquí atento, atento, Gerardo. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces vamos a las divertidas. Miren, estas te sirven, pero realmente las divertidas son las plantillas que tienen que ver con retos o con juegos. Esas son la mayoría de las que les enviamos, son plantillas que tienen que ver con retos o con juegos. Y les voy a compartir algunas de ellas. A ver, esta ya pasó. Y bueno, a ver, déjenme irme a la plantilla de juegos. Bueno, les enviamos 14 diferentes plantillas que tienen que ver con retos o juegos. A ver, aquí lo realmente interesante es que los participantes aprenden divirtiéndose y aprenden producto de la motivación de la competencia. Son los dos elementos importantes que generan el que sean muy efectivas en los cursos. Entonces, a ver, tenemos un clásico memorama. Un clásico memorama en donde, pues, le das un clic y aparece una pregunta, le doy otro clic y a lo mejor aparece la respuesta. Acuérdense que en el memorama lo que debe pasar es que yo empareje una pregunta con una respuesta. Entonces aquí tengo 32, tengo 16 pares que pueden descubrir en este memorama. Y me voy a ir a comenzar a compartirles cómo puedes utilizar todas estas plantillas que tienen que ver con un procedimiento sencillo. Claro, a ver, sé que para muchos que no han utilizado este tipo de plantillas, a lo mejor al principio se les hace un poquito complejo, pero la realidad es que no es tan complejo. Miren, voy a compartirlo en la parte de diseño. Déjenme quitar el... Ahí me voy aquí. Miren, a ver. Miren, a ver. A lo mejor ustedes no conocían algo que va a ser muy útil para este tipo de plantillas, para todas las que tienen que ver con reto. Cuando yo le doy clic a un objeto en PowerPoint, todo lo que le pegue le llamo objetos. Puede ser un cuadro como este, puede ser una letra, puede ser una imagen. Entonces, a ver, para PowerPoint todos son objetos. Entonces, cuando yo selecciono un objeto, el que yo quiera, voy a seleccionar este, me va a aparecer en el menú una nueva opción que se llama formato de forma. Si no lo selecciono, desaparece esa opción. Si la vuelvo a seleccionar, vuelve a aparecer formato de forma. Bueno, aquí yo tengo que darle clic a formato de forma y tengo que darle clic a la opción panel de selección. ¿Qué pasa cuando le doy clic a panel de selección? Me va a aparecer una ventana donde están todos los objetos que se encuentran en esta diapositiva especial y aparece el nombre de cada objeto. Aquí dice number 32. Si yo le diera clic al number 32, vean ustedes cómo queda señalado el número 32. A ver, este objeto le dimos como nombre 32. Si le diera nombre 31, me va a indicar aquí que el seleccionado es el nombre 31 y así, nombre 30, nombre 29. Entonces me va a seleccionar todos. Bueno, a ver, ¿para qué me lo señala PowerPoint? Porque tengo la posibilidad de
manipular este objeto de la siguiente manera. En la ventana que me abrió aparece un ojito y un candadito. En versiones muy antiguas de PowerPoint no aparece el candadito, solamente aparece el ojito. En versiones nuevas de PowerPoint aparece tanto el ojito como el candadito. Ahora, ¿qué pasa con este ojito? Que si yo le diera clic al ojito, lo que hace es que va a desaparecer ese objeto. Entonces, a ver, aquí como podrán observar, aparece en blanco algo que dice pregunta. Ese objeto de pregunta se encuentra atrás del número 32. Esto es, si yo quitara el número 32, atrás está otro objeto que se llama pregunta. Muchas plantillas operan de la siguiente manera. Igual, arriba hay un objeto, atrás hay otro y atrás hay otro. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, si yo le diera clic al ojito 32, decía yo, lo que estoy haciendo es hacerlo invisible. A ver, no estoy haciendo que se elimine, estoy haciendo que se vuelva invisible. Y entonces yo puedo cambiar aquí la pregunta. Puedo ponerle motivación. Entonces, a ver, yo ya ahí tengo la palabra o la respuesta correcta, que es motivación. Y entonces quiero pensar que ahora en el número 31 lo desaparezco. Y puedo poner, voy a ponerle a lo mejor teoría de Maslow. Y entonces ya tengo que esta es una pareja. Teoría de Maslow con motivación. Entonces, lo que voy haciendo es desapareciendo cada cuadrito azul para poner todas las preguntas y las respuestas. Entonces, si yo quito todos, lo que va a pasar es que yo puedo poner todas mis tarjetas, puedo escribir todas mis tarjetas. Aquí está quitando todas, estoy volviendo invisibles. Bueno, y entonces ya están invisibles todas. Están faltando el 15. 15. Entonces ya puedo armar mis preguntas y respuestas, ¿no? Ahí están. Entonces, una vez que ya las tengo, entonces, pues lo único que hago es darle clic a mostrar todo y me regresa todas las opciones. Entonces, en este memorama, esta es la forma de armar y utilizar el memorama. Si tú trataras de armar este memorama, yo te garantizo que por muy bueno que seas, te vas a llevar 5 o 6 horas. ¿Por qué? Porque es muy laborioso. Pues ve todas las animaciones que tienes que crear. Todo esto son animaciones. Entonces, bueno, ¿qué te ahorras? Crear todas estas animaciones a través de utilizar esta plantilla. Esta es una plantilla de memorama, donde en la parte de atrás, vuelvo a repetir, está otro objeto que es una pregunta y una respuesta. Entonces, bueno, este es el memorama. Ahora, lo mismo pasa con otras aplicaciones. A ver, vamos al típico Jeopardy, también te lo enviamos, es una que se llama el panel. ¿Qué va a suceder? Oye, Gerardo, una Sí, pregunta. pregunta adelante. Es, gracias. En este caso del memorama solamente lo podemos utilizar así con palabras, palabra contra palabra, o le podemos meter imagen contra palabra. Puede ser imagen contra palabra también, puede ser Ok. lo único que vas a hacer en esta parte, me voy igual a complemento, formato de forma, acuérdense,
y luego panel de selección. Entonces voy a quitar el número 8. Lo voy a hacer invisible. Y entonces en este cuadrito lo que va a pasar es que lo que puedo ponerle es en relleno de forma. Acuérdense que puedo ponerle imagen, ¿sí? Y entonces me va a decir de dónde copia la imagen desde un archivo. Claro, aquí yo no tengo ninguna imagen. Voy a utilizar una de aquí, la estrella de Hertz. Y entonces ya aparece la imagen, ¿ok? Me pegó la imagen. Lo único que tienes que cambiar es el fondo. Formato de fondo, relleno de forma, y aquí lo cambié por imagen. Ahora lo voy a cambiar otra vez por diseño blanco. Podría poner diseño rojo, diseño amarillo. ¿Sí queda claro? Sí, muchísimas gracias. Entonces sí puedes ponerle imágenes. Eso es algo que sí puedes hacer. Bueno, decía otro que es el panel le pusimos, y que también es, a ver, participante, ¿qué pregunta escoges? Pues que la 17. Y entonces lo que va a hacer es que me va a enviar a una página donde está la pregunta. Y entonces lo que va a pasar es que si me responde correctamente o no, pues llevo el control, le doy regresar y me va a regresar al panel de nuevo. Aquí va a haber tantas diapositivas como preguntas. Aquí tenemos 39 preguntas, que es algo muy similar a lo que es el Jeopardy. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es que vas a encontrar en tu plantilla el panel y vas a encontrar 39 diapositivas con este formato y que tiene del 1 hasta el 39. ¿Qué tienes que hacer? Pues en cada uno de ellos poner la pregunta que a ti te interesa. Eso es lo que tendrías que hacer en esta actividad que se llama el panel. ¿Sí? Muy bien, bueno, ahora, miren, tenemos, les decía, pues muchas actividades que les vamos a compartir. Tenemos una que es tipo juego de mesa, donde van a ir avanzando. Tenemos otra que se llama piedra, papel o tijera, donde van a jugar contra el rival. En esta, lo que sucede es lo siguiente. A ver, todas las diapositivas que les vamos a presentar tienen una característica especial. Tienen un contador. No voy a pasar a esta para que lo veamos físicamente. Aquí está, a ver. Todas tienen un contador. Se van a encontrar que en este contador, si le doy más, me va a incrementar, perdón, el número, ¿no? 2, 3, 4, 5. Si le doy menos, quita un número. Entonces, aquí puedo tener equipo azul, equipo rojo, equipo amarillo, equipo verde, equipo morado. Si tengo 30 participantes, pues los divido entre 5 equipos y entonces cada equipo va a competir. Si lo quiero hacer individual, pues serían 5 participantes únicamente. Entonces, en cada una de las opciones pasa lo mismo, ¿no? Tengo para sumar y restar. Y tengo en todas estas opciones la parte de pregunta. A ver cómo funcionan estos juegos. Bueno, imagínense que de pronto estoy iniciando el juego, inicia el equipo azul. Entonces, le voy a hacer una pregunta al equipo azul. Si la contesta correctamente, se va a ganar un punto. Y en este específicamente, si conecta correctamente, me va a identificar qué cuadrante selecciona. En este específicamente, si en el cuadrante que selecciona está un submarino, entonces se gana 3 puntos. Entonces pueden ganar puntos de 2 maneras. 1, contestando correctamente, y 2, por encontrar un submarino. Entonces, bueno, equipo azul, le lanzo la pregunta. Aquí aparece la pregunta 1. Me la contestó correctamente, se ganó un punto, entonces ya tiene un punto. Y me dice que quiere el cuadrante D5. Le doy un clic y no aparece nada. Esto es, no
encontró ningún submarino. Bueno, vamos con el equipo 2. En todas, si le doy clic, va a aparecer la siguiente pregunta. Bueno, primero va a desaparecer la primera pregunta y va a aparecer la siguiente pregunta. Y pasa exactamente lo mismo. El equipo rojo la contestó correcto. Muy bien, tiene un punto. Me dice que el C3 no apareció nada. Entonces, nada más gana un punto. Equipo amarillo, lo mismo. Pregunta, contestó correctamente, se gana un punto. Y ahora me escogió D3, no aparece nada. Entonces, yo puedo seguir haciendo preguntas. Y en este especialmente, aquí está. El equipo que hubiera descubrido este barquito, entonces se ganó 3 puntos. Entonces, además del adicional, gana 3 puntos. Y entonces, bueno, así continúas con todo el juego, haciendo preguntas, y los participantes van ganando puntos por preguntas correctas o preguntas o ganar por barquitos que encontraron. Esta es la batalla naval. Pero también tenemos piedra, papel o tijera, donde van a competir contra el facilitador. El concepto es el mismo. Hacemos una pregunta, la contestan correctamente y entonces seleccionan si quieren piedra, papel o tijera. Quiero pensar que seleccionan piedra. Y entonces le doy clic al rival. En la parte de este cuadrito va a aparecer la piedra. Y al darle clic al rival va a aparecer ya sea piedra, papel o tijera. Y entonces gana puntos. 3 puntos si gana en piedra, papel o tijera y 1 punto si gana por la pregunta correcta. Entonces vamos a encontrar que en todas estas fundamentamos la plantilla en un juego que sea divertido, atractivo para los participantes. Aquí lo que tienen que hacer es competir contra el facilitador en piedra, papel o tijera. En la siguiente, perdón, ya la batalla, ¿vale? Es campeonato de sabios. Y aquí lo que hacen es, seleccionar una pregunta, ya sea la A, la B y la C. Y pueden ser preguntas que estén relacionadas con un tema específico. A lo mejor el A puede ser motivación, el B puede ser aprendizaje, el C puede ser inteligencia artificial o inteligencia emocional. Y entonces el participante escoge el tema que quiere que le haga la pregunta. Y entonces pues, se va ganando puntos y en esta parte puede pues obtener puntos de más porque tú le puedes ir agregando retos. Por ejemplo, yo aquí les doy 20 puntos de entrada y le pido que apuesten. A ver, yo apuesto 5 puntos y hago la pregunta. Si pierdo, le quito 5 puntos. Si gana, entonces le doy 5 puntos. Entonces, le puedo agregar algunos elementos que lo hagan todavía más retador. Bueno, postes otra, a ver. Aquí tienen que apostar igual. Bueno, ellos seleccionan una carta y le doy clic donde se selecciona una carta. Y aquí el reto es el siguiente. Cuando le dé clic a poste, van a aparecer 2 cartas diferentes. Y aquí a lo que le deben apostar los participantes es a lo siguiente, que la carta que ellos seleccionaron se encuentra dentro de los postes o fuera de los postes. A ver, quiero pensar que ellos seleccionaron la carta 5 y uno de los postes es 3 y el otro es 8. Quiere decir que el 5 sí está dentro del 3 y del 8 y entonces ganó. O pueden apostar a que la carta está fuera de los postes. Quiero pensar que le salió el 10 y el poste, un poste es 8 y otro poste es 5. Y entonces el 10 pues ganó, ¿por qué? Porque está fuera de los postes. A ver, todo esto se lo estoy diciendo rápido porque está en su manual. Lo que quiero es que conozcan la mecánica que tienen todas estas plantillas. Bueno, otra es mayor o menor, que opera muy similar a esto. Esto es, de alguna manera le tengo que hacer una pregunta y también el participante, le damos clic a donde dice participante y va a aparecer un número. Y entonces él debe apostar a que su número es mayor o menor
al del facilitador. Entonces escoge, por ejemplo, el número 4 y me dice que ese número es mayor al del facilitador. Cuando le damos clic a la opción del facilitador, resulta que el facilitador tiene 10 y entonces el participante pierde. Y volvemos a lo mismo, tenemos la parte de llevar el control de números. A ver, todas tienen lo mismo. Tienes que hacer una pregunta. Si la responden correctamente, participan en el juego. Si no la responden correctamente, entonces pierden la oportunidad de participar en el juego. Y tienes dos opciones. Una, que el siguiente grupo conteste esa pregunta o que esa pregunta se pierda y continúes con otra para el siguiente grupo. Esto son parte de las cosas que le puedes adicionar para hacer mucho más atractiva la actividad. Bueno, esto es lo mismo, esta es la fase de preguntas y si responden correctamente van a ir avanzando los carritos. Entonces quiero pensar, la pregunta correcta la respondió correctamente el carrito naranja, pues muy bien. Pregunta 2, el carrito blanco respondió correctamente, entonces avanza, ¿no? Que respuesta 3, el carrito azul no contestó correctamente, no avanza. Pregunta 4, el carrito amarillo avanzó. Y bueno, pues pueden ir avanzando de forma tal que el primero que llegue a la meta, pues es el ganador. Entonces, a ver. De esta manera tienen 14 plantillas diferentes. Cada una con un juego diferente. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿dónde está la clave? La operación es muy sencilla. A ver, el botoncito pregunta te sirve para presentar la nueva pregunta. El botoncito de avanzar te permite que avance o que obtenga un beneficio. Y los controles de puntuación pues aumentan o quitan puntos. Ese es todo el secreto. Ahora, ¿dónde está la clave de estas plantillas? En las preguntas. ¿Cómo le voy a hacer para integrar en las plantillas mis preguntas? Y esto es sumamente fácil. Se los voy a compartir. Déjenme compartírselo. Y me voy a... Ok, a ver. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tengo la famosa batalla naval. Bueno, a ver. Acuérdense en lo que les había comentado. Selecciono cualquier objeto, aparece formato de forma, me voy a panel de selección. Bueno, en todas las plantillas, cuando aparezca panel de selección, en todas van a aparecer pregunta 00, que digamos que es la primera pregunta, pero que está en 0, ¿por qué? Porque la que aparece en blanco, digamos que es la portada y aparece en blanco. Luego dice pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Aquí tienes hasta 25 preguntas. Entonces, ¿qué va a pasar? Acuérdense que les había comentado que en este tipo de plantillas, la pregunta 0 es la que está hasta arriba. Abajo de la pregunta 0 está la pregunta 1, abajo de la pregunta 1 está la 2. Esto es, así están escondidas cada una de ellas. Entonces, ¿qué debo hacer? En Navidad ninguna aprendió un clásico, estás diciendo. Por ahí alguien tiene el micrófono prendido. Pero de Navidad ninguno está en medio de la crisis sanitaria, que en un inicio no fue reconocido por las autoridades. El desabastecimiento, la acumulación de cirugía. te dejo un voto. Puede financiarlo usted. Ya está silenciado. Okay. Bueno, aquí está. Vamos a compartir de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Miren, lo que debo hacer es muy sencillo. Debo desaparecer la pregunta 0. Me aparece la pregunta 1. Lo que hago es corregir, poner aquí mi pregunta. Es importante para motivar. Bueno, aquí le pongo la pregunta que yo quiero, ¿no?
yo aquí le puse algo que bueno, no es tan importante. Bueno, ya aquí tengo mi pregunta 1. Entonces lo que hago ahora es desaparecer la pregunta 1. Me va a aparecer la pregunta 2. Aquí pongo mi pregunta 2. Una vez que ya puse mi pregunta 2, la desaparezco y me aparece la pregunta 3. Y así voy yendo hasta llenar las 25 preguntas. Y una vez que termino, le pongo mostrar todo. Y entonces ya tengo mis 25 preguntas. En todas las plantillas opera de la misma manera. Repito qué tenemos que hacer. Me voy, señalo cualquier objeto, aparece formato de forma, le doy panel de selección y lo que hago es darle un clic sobre el ojito de la pregunta 0. Me va a aparecer la pregunta 1, pongo mi pregunta, le doy clic a la pregunta 1, la desaparezco, me aparece la pregunta 2, entonces pongo mi pregunta 2, le doy clic y aparece la pregunta 3, 4, 5, 6. Termino, le doy mostrar todo y ya quedaron mis preguntas. Eso en todas las plantillas de reto es exactamente el mismo procedimiento. Entonces, en cada una tiene su manual y el manual casi está repetido porque dice exactamente lo mismo, lo que acabo de mencionarles. Entonces, tú puedes tener a lo mejor de guerra naval con las preguntas del tema de Excel 2 y a lo mejor tengo de guerra naval con preguntas del curso de aprendizaje, guerra naval, y entonces lo que puedes hacer es utilizar la misma plantilla para todos los temas que tú quieres. Y entonces te puedes pasar, miren, cada una de estas plantillas te lleva aproximadamente 1 hora con los equipos. Y volvemos a lo mismo. Te permite crear nuevos aprendizajes o reforzar aprendizajes. ¿Cuál es la ventaja? Que los participantes se motivan, que la gente se la pasa muy, muy divertido. Entonces, a ver, estas son los 2 tipos de plantillas que te enviamos. Plantillas de cuestionario y plantillas de retos o de juegos. Entonces, dudas en cuanto a qué tienes que hacer en las plantillas. ¿No? No, está bien, está bien. ¿Seguro? Gracias, Gerardo, ¿no? Sí, la verdad es que miren que no está tan complicado. El reto, decía, es hacer estas plantillas. Una plantilla de reto te debe llevar como unas 16, 18 horas. Porque la verdad, yo les voy a compartir para que se den cuenta del trabajar que implica. Aquí tengo esta plantilla y le voy a poner animación para que se den cuenta, panel de animación, y vean todas las animaciones que tienes que hacer en esta plantilla, ¿no? Y esta pues es una por una, no tienes que hacer las animaciones una por una, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hacer esta plantilla de batalla naval nos llevó como unas 20 horas fácilmente, porque tiene un extraordinario número de animaciones. Entonces, lo que les decía, lo que le estamos ahorrando es el tiempo de hacer estas plantillas. Lo único que tienes que hacer es pues, ponerles tus preguntas y se acabó. Entonces, bueno, esta es la parte de plantillas. Ahora, si no tienen preguntas, pues nos vamos a ir a la parte de prompts. ¿Sí? Entonces, seguro que no hay nada de plantillas, chicos, chicas. No, bueno, seguir las instrucciones. Sí, sí. Y como repito, en cada una tiene su manual. Entonces, no te preocupes porque a fin de cuentas lo que te acabo de comentar pues es parte de lo que aparece en el manual. Bueno, ahora me voy a ir a la parte prompts, que a lo mejor para algunos de ustedes ya es conocido porque han tenido la posibilidad de compartir conmigo algunos cursos en donde hemos platicado de la inteligencia artificial. Pero bueno, lo voy a comentar desde cero para que todos tengamos
la misma información. Bueno, ahí voy con los prompts. Déjenme compartir. Mientras nos muestras Gerardo, ¿pueden validar también sus micrófonos, porfa? Tere, apaga el micrófono, Tere. ¿Alguien lo tiene? Ya, ahora sí. Gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora vamos con la parte de prompts, donde, bueno, la estrella del espectáculo es el prompt. Ahí es donde vamos a platicar un poquito. Bueno, a ver. Bueno, ¿qué son los prompts? Son las indicaciones que tú le das a la inteligencia artificial. Les voy a comentar algo que repito mucho en mis cursos para la gente que no ha tenido la oportunidad de esto. A ver, quiero que te imagines que acabas de contratar un asistente, pero este asistente te da dos condiciones, te establece dos condiciones. Una, que quiere trabajar en su casa, y dos, que la única forma de comunicación está a través de WhatsApp. Y esto es lo que es la inteligencia artificial, es tu asistente personal y la forma de comunicarte con él es a través de, llamémoslo un WhatsApp, porque a fin de cuentas la inteligencia artificial conversacional, que es la que nos ayuda para eso, trabaja a nivel de prompts. Pero algo que mucha gente malutiliza de la inteligencia artificial es que trabaja con prompts sencillos. ¿Qué es un prompt sencillo? Pues es una indicación sencilla. Si yo le digo a la inteligencia artificial que me dé una receta para preparar caldo de pollo, pues la inteligencia artificial me va a presentar la receta que se le ocurre, porque mi asistente es muy eficiente y siempre me va a dar algo, siempre. Pero a lo mejor no era la receta que yo quería. Yo lo que quería era una receta especial del chef fulano de tal. Entonces, yo tengo que darle mayores indicaciones a la inteligencia artificial. A ver, quiero la receta de un caldo de pollo del chef fulano de tal que tenga estos condimentos y bueno, le puedo agregar tanta información como yo quiera. En la medida que le agregue información, estoy creando un prompt robusto. Ustedes pueden pedirle a la inteligencia artificial, oye, dame una dinámica de comunicación y se las va a dar, porque les repito, su asistente es muy eficiente. Pero probablemente la dinámica que te dé no te sirve. ¿Por qué? Porque te va a presentar dinámicas ya muy vistas, muy sencillas, muy sin chiste, o te va a presentar una dinámica de comunicación verbal, cuando tú lo querías era de asertividad. Entonces, probablemente no te dé una buena dinámica. Bueno, hay gentes que se conforman con esto. Bueno, pues el que le pide basura a la inteligencia artificial te va a dar basura. Una mala dinámica te la va a dar. Pero ¿qué pasa si tú eres más exigente con la inteligencia artificial? Entonces, lo que tienes que darle es mejores indicaciones. Mira, quiero una dinámica de comunicación, específicamente de escucha activa, pero la quiero para jóvenes del tercer semestre de administración que viven en Monterrey, Nuevo León, México, que tienen este número de años, es un grupo mixto, en fin, a ver, entre más información le dé, me va a dar una mejor dinámica, porque me va a crear una dinámica acorde a lo que yo le estoy pidiendo. Y esto es lo que es un prompt robusto. Entonces, a ver, los prompts sencillos son instrucciones básicas y la IA busca y te presenta información general. Digamos que un prompt sencillo funciona como un buscador, igual que Google, igual que el que quieras de los buscadores. Tú le pones algo y te va a dar información general. Y un prompt robusto es una serie de instrucciones bien estructuradas, detalladas y específicas. Aquí la IA va a realizar procesos más complejos y especializados. No solamente va a ser búsqueda,
para realizar una serie de procesos mucho más complejos y especializados que una simple búsqueda. Entonces, a ver, ¿qué te vamos a compartir? Las herramientas participativas que vamos a compartir, prompts robustos. Prompts robustos en donde son instrucciones muy claras, detalladas y específicas para que te ayuden en los procesos de aprendizaje. Te vamos a compartir 25 prompts robustos, cada uno de ellos con características completamente diferentes. Ahora, todos ellos se utilizan de la misma forma. Y aquí está lo bonito de todo. A ver, miren, mucha gente le tiene miedo a la inteligencia artificial, cuando la inteligencia artificial es mucho más sencillo que un buscador. Pero a veces, sin querer, le hemos tomado cierto miedito porque como que parece algo mágico. Y bueno, la inteligencia artificial no es algo mágico. Entonces, bueno, ¿qué debe pasar? Fíjense, es muy sencillo. Nosotros les vamos a enviar un prompt y los que le enviamos están en formato Word, porque el formato Word hemos hecho ciertas pruebas y es el test más práctico para la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Copiar el prompt. Y ahorita se los voy a enseñar prácticamente. Tengo que copiar el prompt. Entonces, ¿qué hago? Selecciono todo el prompt del formato Word y lo copio. El segundo paso es pegar el prompt en la inteligencia artificial. Entonces, bueno, aquí está Gemini y aquí está lo que es esta inteligencia artificial. Y yo les sugiero, cuando van a pegar, que te aparece una serie de opciones, que lo pegues como texto simple. ¿Por qué? Porque a veces cuando lo pegas como pegar, lo identifica como documento y entonces copia todo el Word y no copia el texto simple. Entonces, bueno, como una buen tip o práctica es que lo pegues como texto simple. Una vez que lo pegues como texto simple, lo que va a suceder es que te va a hacer una serie de preguntas. ¿Qué tienes que hacer? Pues responder a las preguntas. Y luego aquí es donde entra la parte verdaderamente interesante. La parte interesante es que te prepares para hacer magia. A ver, mira. El prompt te va a hacer una serie de preguntas que tienen que ver con el objetivo del prompt. Por ejemplo, en el caso que les decía de un caso práctico, por ejemplo, quiero preparar un caso práctico. Pues te va a preguntar, pues, ¿de qué tema quieres crear el caso práctico? ¿Para quién está dirigido? La duración que quieres que tenga el caso práctico, y te va a pedir una serie de informaciones. Una vez que termine de darte informaciones, la inteligencia artificial te va a proponer algo. A la inteligencia artificial le encanta proponer cosas, le encanta darte información, entonces te va a proponer una cosa. Y te voy a comentar, no aceptes lo primero. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, lo primero que te va a proponer no tiene tanta calidad. Entonces voy a hacer un truco, ¿no? Tú dile, mira, pues está bien, pero no me gustó. Dame algo mejor. Y te garantizo que te va a hacer una propuesta mejor. Si le vuelves a decir, bueno, pues está bien, pero creo que te puedes esperar más porque quiero que le agregues este aspecto. Y te va a dar algo mejor. A ver, el que va a hacer la magia no es la inteligencia artificial. El que va a hacer la magia eres tú. Porque en la medida que le exijas más a la inteligencia artificial, te va a dar mejores cosas. Entonces, pues prepárate para hacer magia. Y luego, les decía, exige calidad y darle guía a la inteligencia artificial. Y por último, pues felicidades, porque ahora sí tienes un resultado personalizado y de calidad. A ver, en la medida que yo le doy instrucciones a la inteligencia artificial, en la medida que yo le exijo a la inteligencia artificial, voy a provocar que la inteligencia artificial me dé un resultado específico, claro para mí, que difícilmente alguien va a poder repetir. En caso contrario, que yo no le exija a la inteligencia artificial, me puede proponer, por ejemplo, en el caso de dinámicas muy conocidas.
porque no le exigí más. Si yo le exijo más, me va a dar mejores dinámicas. Entonces, bueno, esto es lo que pasa con los prompts. A ver, no es tan complicado. Voy a compartir ahora en la fase práctica lo que deberíamos de hacer. Voy a presentarles un prompt. Déjenme presentar cuál. Vamos a hacer un estudio de caso, lo que le había dicho. A ver, un estudio de casos. Vamos a hacer un caso práctico. Entonces, bueno, a ver, les voy a compartir. Órale, aquí está. Entonces, a ver, ¿cómo les va a llegar o cómo les llegó los prompts que les enviamos? Bueno, aquí está un prompt de estudio de casos y me dice que con este prompt podrás diseñar casos de estudio simples o tan complejos como lo requieras para tus cursos. Entonces me bajo, es un documento Word, y en todos nuestros prompts dice, copia todo lo que se encuentra debajo de esta línea y cópialo en inteligencia artificial. ¿Qué debo hacer? Pues bueno, voy a copiar todo. Hay que tener cuidado que verdaderamente esté copiando todo, porque si no copio todo, pues entonces voy a poner en problemas a la inteligencia artificial y no me va a dar el resultado. Entonces aquí estoy y le pongo copiar, ya tengo copiado. ¿Qué debo hacer ahora? Pues me voy a ir a la inteligencia artificial. En este caso me voy a ir específicamente a Gemini, ¿no? A mí me gusta trabajar con Gemini porque pues, me da mejores o buenos resultados, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir. Lo certifico. Sí. Aquí están. Déjenme. Bueno, a ver, miren. Para los que no conocen, Sara, para que le pierdas el miedo, a ver, todas las inteligencias artificiales conversacionales tienen lo mismo. No tiene chiste. Esa es una bonita ventaja que tiene la inteligencia artificial. No es complicada, porque lo único que tienen todas es, bueno, el nombre aquí dice Gemini. En la parte de izquierda casi todas tienen todas las conversaciones que yo he tenido con la inteligencia artificial. Y algunas las tengo hasta, ¿cómo se llaman? Fijas. ¿Por qué? Pues porque las voy a seguir utilizando. Entonces, a ver, aquí aparecen todas. Y lo único que aparece es un cuadrito que dice pregunta a Gemini. Y ahí es donde debo pegar mi prompt. Le doy clic, pegar como texto simple, ya lo pegó, y le doy clic en la flechita para enviar. Y lo que va a pasar es que me va a comenzar a hacer preguntas, decía. Entonces me dice, paso 1, objetivo del estudio de casos. ¿Cuáles son los objetivos específicos que desea lograr con este estudio de casos? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, trabajo en equipo. Entonces, bueno, ya puse trabajo en equipo. Me va a seguir preguntando, se toma su tiempo. Ahora está medio tardado, pero pues ahí va. Generalmente no se tarda tanto, pero bueno, pues aquí también es medio... Aquí está. Me dice, hola, he adoptado el rol de experto en el diseño de estudios de casos didácticos. Estoy lista para comenzar el proceso. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Y yo voy a poner que los participantes aprendan a trabajar en equipo. Y entonces le doy a ver,
continuar. A ver, ahora me dice conocimientos. ¿Qué habilidades o conocimientos específicos esperas que los participantes adquieran o apliquen? Entonces, bueno, yo le tengo que responder. Y le vuelvo a insistir, en la medida que yo le dé más información, en esa medida la inteligencia artificial me va a dar un mejor resultado. Entonces, le voy a poner, quiero que desarrollen las habilidades de trabajo en equipo de acuerdo a la teoría de las 5C del trabajo en equipo. Entonces, a ver, yo puedo decir hasta qué modelo, qué teoría quiero que siga. Entonces, lo voy a poner aquí. ¿Cuál es el tema central del estudio de casos? Entonces, bueno, aquí le tengo que informar y decir, aprendan los fundamentos de la teoría de las 5C. ¿Qué problemas o situaciones específicas quiere abordar mediante el caso? A ver, le voy a poner que los líderes de las diferentes áreas no trabajan en equipo. Bueno, aquí le estoy inventando, claro. En una situación real, pues ya tú le tienes que poner lo que sea adecuado. ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolla el caso? A ver, me dice antes, el problema específico será un proyecto crucial está en riesgo de fracasar debido a la falta de colaboración, comunicación y confianza entre los líderes de 3 áreas funcionales. Clave, producción, marketing y desarrollo de producto, que actúan como silos y priorizan sus metas individuales sobre el éxito del proyecto común. Entonces, este es el que me propone. Entonces, yo puedo decirle que ese es el contexto, o puedo ponerle otro contexto. Puedo ponerle, a ver, el problema es con las áreas de ventas, producción y finanzas. Y bueno, pues así me va a seguir haciendo preguntas. Aquí ahora me está pidiendo, primero me da una propuesta y luego me dice que si hay información histórica o cultural relevante que deba considerarse. Pues yo le puedo poner ahí que no hay ninguna información relevante o que es parte de la cultura de la empresa, fomenta el individualismo, o puedo ponerle que a través de una fusión que se dio entre 2 organizaciones, se comenzó a generar más este problema, ¿no? A ver, pues ahí le voy dando la información que requiere. Hasta que una vez que tiene toda la información, me va a comenzar a hacer propuestas. Y ahí es donde entro yo. Donde el momento que me haga propuestas, yo le puedo decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. A ver, lo peor que puedes hacer es decirle que estás de acuerdo a todo. Porque entonces el que está dirigiendo la conversación es la inteligencia artificial y no tú. Cuando yo le digo, a ver, estoy de acuerdo en esta parte, pero en esta no, el que comienza a dirigir la conversación eres tú, de acuerdo a tu experiencia. Entonces, acuérdate que es tu asistente, te propone cosas, pero el que dirige la conversación eres tú. A ver, sí me gustó, pero creo que puedes mejorar. Simplemente si le dices eso, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? Te lo va a mejorar. Con el simple hecho que le digas
me gustó, pero creo que lo puedes mejorar. Si le vuelves a decir, también me volvió a gustar, pero creo que lo puedes mejorar, yo les prometo que les va a dar una mejor respuesta. Y si lo guías mejor, mira, creo que lo puedes mejorar porque creo que lo que no consideraste fue esto. Esto es, ya no solamente le pido más calidad, sino también le doy pautas de qué es lo que quiero que mejore. O mira, considero que esa propuesta es buena para un grupo de 20 personas, pero acuérdate que son 60 personas. Y te voy a decir, sí, discúlpame, y entonces va a hacer correcciones. A ver, a partir de aquí, el que dirige la conversación eres tú. Entonces, a ver, en todos los prompts que les envíe es el mismo procedimiento. Lo copio, lo pego, me hace preguntas, le doy información y me comienza a hacer propuestas. Y ahí es donde comienza la magia. Las respuestas que me dé, yo les debo dirigir la conversación para que sean respuestas de mayor calidad. Y este es todo el chiste. A ver, no tiene otro problema más que esto que les he comentado, donde tú estás haciendo la magia. Y esto es lo que debe quedar claro. A ver, mucha gente dice que la inteligencia artificial nos va a desplazar. No es cierto, la inteligencia artificial te va a hacer propuestas, pero quien va a dirigir a la inteligencia artificial eres tú. Y esa experiencia y conocimientos que tú tienes, no los puede suplir la inteligencia artificial. Yo me he encontrado en muchos momentos donde le digo a la inteligencia artificial, a ver, creo que no consideraste esto. Y me dice, tienes razón, porque es cierto, la inteligencia artificial no lo había completado, no lo había complementado, no había considerado. Pero tú sí lo puedes decir, tú sí lo consideras. O mira, creo que esta actividad que me propones no es adecuada para el auditorio por esto. Y te voy a decir, tienes toda la razón del mundo. A ver, la inteligencia artificial, yo les puedo garantizar que se equivoca mucho. Si tú no la guías, se equivoca mucho. Te propone cosas que a lo mejor no son adecuadas. Y por eso digo, quien va a dirigir a la inteligencia artificial eres tú. Y ahí es donde está la magia de la inteligencia artificial. Ahí es donde está lo importante de la inteligencia artificial. A ver, yo quiero que te grabes en la cabecita algo. El que dirige la conversación eres tú, no la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te va a proponer cosas, pero quien las va a aceptar, las va a corregir o los va a mejorar, eres tú. No lo va a hacer la inteligencia artificial. Y ahí es donde está la parte, decía, de la magia importante. Entonces, bueno, la inteligencia artificial no es complicada, es esto que les acabo de comentar. Ya tienen los prompts y simplemente copias, pegas, responde las preguntas y diriges a la inteligencia artificial. Ahora, que todavía Una quieres... pregunta, Gerardo. Sí, adelante. Ajá. Suponiendo que me da una respuesta, pero yo no estoy seguro, yo no estoy claro por qué camino ir. Le puedo decir podemos decir a la inteligencia artificial, preséntame 3, 4 opciones para decidir por cuál camino me voy. ¿Se puede hacer eso? ¿No? Sí, sí. Mira, la inteligencia artificial te puede dar todo lo que quieras, pero dirígela tú. A ver, dame 4 opciones. O mira, quiero que cambies de papel. A ver, si ustedes analizan con detalle los prompts, se van a encontrar que uno de los puntos clave de los prompts, y es uno de los elementos que marcan si un prompt está bien hecho o no está bien hecho, es qué rol le estás pidiendo a la inteligencia artificial que desarrolle. Miren, yo podría preguntar a la inteligencia artificial que me desarrolle un curso de ventas. Pero si a la inteligencia artificial le digo, mira, quiero que adoptes el rol de un catedrático de una universidad y me desarrolles un curso de ventas, pues ya te imaginas qué curso te va a presentar. Un curso académico, un curso con mucha teoría. Si yo le dijera, oye, quiero que adoptes el rol de un gerente de ventas y me desarrolles un curso de ventas,
pues me va a diseñar un curso de acuerdo al criterio de un gerente. Si yo le pido, oye, tú eres un vendedor experto y quiero que me desarrolles un curso de ventas, entonces me va a desarrollar un curso con esas características. Pero si además le digo, mira, eres un vendedor experto en la venta de productos industriales, entonces me va a desarrollar un curso de venta de productos industriales. A diferencia, si le digo que opte por el rol de un vendedor de productos de consumo popular. Nos van a ser diferentes tipos de ventas. Entonces, algo importante es el rol que quiera jugar. Entonces, en cada uno de los prompts que les enviamos, nosotros ya le identificamos un rol, pero tú lo puedes cambiar. Tú puedes decirle, como comentaba Pedro Luis, a ver, quiero que me presentes 5 roles que puedes jugar para diseñarme un curso, o para diseñarme una dinámica, o para diseñarme un caso práctico. Y entonces te va a presentar 5 alternativas diferentes y te va a detallar qué puedes esperar de cada una de ellas. Si sigues revisando el prompt, va a haber cosas que le puedes corregir. Esto es, a ver, el prompt también te puede servir como base para que tú cambies cosas que provoquen que ese prompt te dé resultados diferentes. También lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer. Basta que lo leas bien, entiendas su estructura y lo hagas. Ahora, ¿qué puede pasar? Que hagas una corrección que no entienda la inteligencia artificial. A ver, el reto de hacer un prompt es que verdaderamente la inteligencia artificial te entienda. Te puedes decir, es muy fácil, ¿no? Pues sí, mira, voy a ponerle que quiero que haga esto y esto y esto. Pues no es tan fácil, porque la inteligencia artificial a lo mejor no entiende exactamente lo que tú quieres. Entonces, a veces tienes que cambiar palabras, a veces tienes que, miren, por ejemplo, yo he encontrado que la inteligencia artificial entiende mejor cuando le digo actividades de aprendizaje experiencial, a diferencia de decirle dinámicas para el grupo. Cuando yo le pregunté a la inteligencia artificial qué son las dinámicas para el grupo, me contestó, mira, son dinámicas cortitas que se utilizan para divertir a la gente. A ver, ese es el criterio que tiene la inteligencia artificial de lo que son las dinámicas para el grupo. Si yo le digo, a ver, ¿qué son las actividades de aprendizaje experiencial? Entonces sí me sale del esquema de Cole, que provoca el aprendizaje, bla, bla, bla. Entonces, a ver, yo entendí algo. La inteligencia artificial cree que las dinámicas para el grupo son rompehielos. Entonces, pues en mis prompts le pongo actividades de aprendizaje experiencial. Porque si le pongo dinámicas para el grupo, la voy a confundir a la inteligencia artificial. Entonces, lo difícil de hacer prompt es verdaderamente lograr un buen entendimiento con la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si tú modificas un prompt, de pronto te dé un resultado desastroso. Pues esto es porque la corrección que hiciste no le entendió bien la inteligencia artificial. Pero bueno, yo los invito a que lean los prompts, los estudien, y si quieres hacer correcciones y mejorarlo, lo puedes hacer. Bueno, hay prompts que les enviamos donde tienes que corregir cosas. Por ejemplo, hay un prompt que es sensacional, que es un juego didáctico. De verdad está padrísimo, porque ese prompt que hace, a ver, yo le digo, quiero que diseñes un juego sobre Excel. Y entonces los participantes, cuando entren, la inteligencia artificial va a presentarles un juego que tiene que ver con Excel. A ver, mira, eres parte de una empresa, tú estás en el área de sistemas y tu jefe te presentó esto. Entonces, ¿cómo le harías para hacer una tabla Excel con estas características? Si contestas correctamente, te va a felicitar y te va a hacer otra pregunta. Y así va a crear un juego gamificado. Esto es con una historia bonita del tema que tú quieres. Entonces ese prompt te dice, a ver, cámbiale la materia que quieres para el juego. Le puedes poner inteligencia artificial, le puedes poner matemática, le puedes poner calidad, le puedes poner lo que tú quieras. Y entonces el juego lo va a hacer de esa materia. Entonces, hay prompts que les enviamos, sobre todo la de juegos, que tú le tienes que cambiar cuál es la materia que quieres
que juegue. Y algo bien interesante es que la inteligencia artificial identifica el grado de experiencia que tienes en ese juego. Si tú eres novato, te va a hacer preguntas sencillas, pero si detecta que tienes mucha experiencia, te va a hacer preguntas mucho más complejas. Esto es un prompt adaptativo, en donde la inteligencia artificial se va a ir adaptando a el nivel de experiencia que tengas. Y entonces, ahí pones a los participantes a jugar media hora, una hora, sobre el tema que tú quieras. Por ejemplo, liderazgo. A que cometan todos los errores del mundo, porque además la inteligencia artificial te va a dar retroalimentación y te va a decir, pues la hiciste mal, porque esa decisión que tomaste va a provocar esto y esto y esto y esto y esto. Tu gente se va a desmotivar por esto y esto y esto. Y entonces te va dando retroalimentación de si lo haces bien, si lo haces mal. Ese es un prompt que le enviamos que son de juego didáctico. Entonces, bueno, se van a encontrar muchos prompts que tienen la misma característica que les acabo de platicar. Entonces, pues, atrévanse a copiar, pegar, contestar preguntas y comenzar a hacer magia con inteligencia artificial. Eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Sí? Bueno. Y por último tenemos las dinámicas para el grupo. A ver, miren, ya algunos de ustedes han estado, creo que Pedro Luis ha estado ya en nuestro campo virtual, donde tenemos 4.200 dinámicas de grupo para que las puedan acceder. Bueno, aquí es muy fácil. Necesitamos escribirlos. Y para poderlos escribir, necesitamos que abran una cuenta. Entonces, bueno, les enviamos un archivo con una guía, un instructivo para dinámicas online. Pero es muy fácil. Tienes que ir a la página de dinámicas online. Por ahí les voy a pasar en la página. Y tienes que abrir una cuenta. Una vez que abras la cuenta, me lo notificas. Y entonces te damos de alta. Te necesitamos, a ver, la operación es que necesitamos que abras una cuenta para poderte inscribir, ¿no? Pedro Luis ya está inscrito porque ya nos envió la información. Alicia Soto también está inscrito. Y pues a lo mejor alguien más, creo que Ter ya también está inscrita. Varios de los aquí están inscritos. Lo único que necesitamos es eso, que abran una cuenta. Sí, Lili. Hola, hola a todos, hola Gerardo. Oye, yo ya me di de alta, pero no te avisé. Ah, no me tienes que avisar, Lili, para poderte inscribir. Ok, Entonces, pero ya estoy dada de alta. ya me lo comentaste y te damos de alta. Entonces, Muchísimas sí, gracias. sí, ¿Algún dato que enviar? No, Ok, ninguno. Nada muy bien. más, te buscamos, te encontramos y te damos de alta. Eso es todo lo Excelente. que hay que hacer. Sí. Y Gracias. bueno, a ver, se va a dar cuenta por ahí, les enviamos también 3 videos. Uno sobre las plantillas, que es repetir lo que les comenté el día de hoy. Otro video es sobre los prompts, que es lo mismo que les repetí el día de hoy. Y otro video es sobre las dinámicas que tenemos en Internet. Y ahí se van a encontrar con 2 opciones. O con un buscador o buscar por categorías y subcategorías. Entonces, pues ahora sí que hay para todos los gustos. Puedes buscar en el buscador y luego, o puedes buscar por categorías y subcategorías, que los que tengan el CD o alguna vez compraron el CD, pues son las mismas categorías que el CD. Entonces estarán acostumbrados a manejar esas categorías y subcategorías. Entonces ahí yo creo que el único reto es abrir tu cuenta. Ese sería el único reto, porque la verdad es que el buscador pues es muy fácil. Todos hemos trabajado con buscadores y es muy fácil. Y repito, tienes 4.200 dinámicas, ¿no? A ver, miren, yo les voy a dar un tip. Yo hay veces que entro a buscar dinámicas y me encuentro que una me gusta, pero no está dirigida al objetivo que yo busco. Entonces, ¿qué hago? Bajo esa dinámica, luego la pego en uno de los prompts que les enviamos y entonces me la convierte en una dinámica, hace las adaptaciones para convertirla en una dinámica dirigida al objetivo que yo quiero. Entonces, bueno, esa dinámica que bajé, simplemente la utilicé, la convertí. O yo le puedo decir, mira, esta dinámica quisiera que me ayudaras a convertirla en una dinámica de liderazgo.
y te lo va a convertir. Entonces, a veces... Eduardo, es más, yo creo que tienes un prompt, hay un prompt que tú hiciste que para modificar la dinámica y te pregunta qué es lo que quieres decir, dónde lo adaptas. Sí. Tienes Sí, un prompt por ahí. Sí, sí, es cierto. Ya no estoy muy seguro que es esta parte del kit que les envié. Déjenme checar. Pero sí hay un prompt con esas características. A ver, como que puedes juguetar con varias cosas. A ver, en el de casos también puedes hacer lo mismo. Mira, haz algo como esto. Yo a veces, para ahorrarme tiempo, tomo una dinámica de caso y le digo, quiero algo similar a esto, ¿no? Y entonces le pego el archivo y ya me estoy ahorrando muchas cosas porque ya la inteligencia artificial me entiende, me dice, quieres un caso como este, con esas características. Y entonces, bueno, en la medida que juegues, puedes obtener mejores cosas. Pero sí, aquí lo importante es que abras tu cuenta. Si abres tu cuenta, entonces ya, ya vas a tener acceso a las 4.200 dinámicas. Chicos, chicas, algo más. ¿Qué más les podría decir? No, están muy callados. Eso no pasa en los cursos GERSA. ¡Qué bárbaro! Lili. Entré muy tarde, se me fue el tiempo y me di cuenta ya casi que había pasado una hora. ¿Va a estar grabado? Sí, mira, me faltó un pedazo que me sacó el Zoom, pero Ajá. yo lo regrabo y entonces ya va a estar grabada completa. Pero sí, sí estamos grabando. Y sí va a estar. Esta inducción. Sí, pero de todas maneras hay un archivo de videos que se llama Video Lili de lo que les enviamos. Ok, Ahí hay 3 videos. ok. Donde está repitiendo exactamente lo mismo que yo estoy diciendo. Excelente. Uno de plantillas, otro de prompts y otro de las dinámicas. El de las plantillas, fíjate que ya los tenía, ya tenía esos y ya los había modificado y metía preguntas y hacía todo. Padre. Bueno, sí. Pero no tenías todas, Lili, porque aquí enviamos muchas. No creo, pero tenía muchas, sí, pero bueno, ya para modificarlos es como el mismo caminito, ¿no? Para, Sí, me así es. refiero a preguntas, sí. Sí, es el Ok, mismo caminito. Sí, sí, definitivamente. muchas gracias. De nada. Muchas Chicas, ¿algo más? Todo muy bien, ya nada más platicar, como por ahí escribieron algunos compañeros, y seguir en contacto contigo y con los compañeros, y pues muchas gracias. Al contrario, Lice, bueno, ya saben que cualquier duda, pues ya tienen todos mi WhatsApp y con mucho gusto cualquier duda la contestamos. Y la verdad, aplíquenlas, van a ver la respuesta de los participantes. La realidad es que se divierten mucho y aprenden mucho.